You know, in spite of all that we celebrate today, Inspirado en todo lo que celebramos en el día de hoy, it's pretty evident that the world, our country, the world at large, is a broken place. es claro y es evidente que nuestro mundo y nuestra nación está quebrantada en todos los lugares. And it seems like that we are more aware than ever of this brokenness. Y parece que hoy más que nunca estamos conscientes de este quebrantamiento. We have more news, Tenemos más noticias, more access to people, más acceso a las personas and the result is not always encouraging, right? y el resultado no es necesariamente motivador. Have you ever found yourself watching the news or scrolling through your social media ¿Se ha encontrado usted viendo las noticias o quizás navegando en las redes sociales and feeling dirty, y sentirse sucio, angry, or stressed? molesto o angustiado, estresado? Just this week, Solamente esta semana, here are some of the things that I heard about or read about in the news or on social media. escucha algunas de las cosas que yo he escuchado solamente esta semana en las noticias. A collapsed building in Florida, Un edificio que colapsó en Florida. hundreds of people missing, Cientos de personas desaparecidas, many are dead. algunos muertos. And a hurricane is going right toward that exact area and may cause the collapse of the rest of the building. Y un huracán que se dirige a la misma dirección donde ese edificio fue colapsado. Controversy in Christian denominations, Controversias en las denominaciones cristianas, both in the Southern Baptist Convention and the Conservative Presbyterian denomination. en ambas, en la Convención Bautista del Sur y en la Convención Presbiteriana. Record weather temperatures in parts of the country. Say it again. Record weather temperatures. Récords de temperaturas en algunos lugares del país. I think you were talking about denomination and now Oh, weather yeah, was no. confusing. It's fine. We're turning directions, brother. Okay. The full spread of brokenness. La manifestación de quebrantamiento en todo el lugar. Record temperatures leading to discussions about the climate and the environment. Récord de temperaturas climáticas que están llevando a discusión acerca del clima y de su crisis. Controversy around the Olympics. Controversias alrededor de las Olimpiadas. And a track star from LSU. Una estrella también. I didn't miss that. I missed that. Yeah. Fatal car accidents in Texas. Accidentes de carros en Texas. And of course, continued concerns around COVID and July 4th. Y claro, preocupaciones con relación al 4 de julio y la expansión de COVID. Every day the news and the brokenness just mounts, doesn't it? Todo el tiempo las noticias están alimentando The eso. world is unsettled. El mundo está fuera de lugar. I don't have enough brain power to be concerned with all that I'm supposed to be concerned about. Yo no tengo todo el poder para preocuparme de todas las cosas que se supone que yo me preocupe. And it's overwhelming. Y es abrumador. In fact, I've had to limit how much news I watch and how much time I spend on my social media. De hecho, eso ha delimitado cuánta noticia vea y cuánto tiempo pasa en las redes sociales. It's unhealthy. Es insano, no es I sano. I don't want my mind or my thoughts to be entrapped by unhealthy, distressing things. Yo no quiero que mi corazón y mi mente estén atrapados por todas estas locuras. I don't want to be consumed with brokenness. No quiero ser consumido por el quebrantamiento. Now, we can't ignore brokenness, Ahora, nosotros pudiéramos ignorar ese quebrantamiento, but we don't want to be consumed with it. pero no podemos ignorar ese quebrantamiento, pero no podemos dejar que nos consuma eso. I want to be consumed with something that is hope-filled. Yo quiero ser consumido por algo que me trae esperanza. I want to be consumed with news that brings peace. Quiero ser consumido por noticias que me traigan paz. I want to think about the brokenness in a way that brings about a proper perspective. Yo quiero pensar en el quebrantamiento de manera que me traiga una perspectiva correcta de ese quebrantamiento. And that is one of the works of the gospel. Y esa es una de las obras del Evangelio. It's one of the beauties of the news that Christ has come to share with us. Es una de las bellezas que el Evangelio trajo para compartir con nosotros. The message of the gospel makes us aware of why things are the way they are. El mensaje del Evangelio nos hace conscientes de qué nosotros somos hechos, de qué hemos sido hechos. It makes us aware of why Christ had to come. Y nos hace conscientes de por qué Cristo tuvo que venir. And it makes us aware of the peace that can only be found in Him. Y nos hace conscientes de la paz que solamente podemos encontrar en Él. It's one of the central lessons that Jesus is teaching His disciples in our passage today. Así que la idea central que Jesús está comunicando a sus discípulos en el pasaje de hoy, Matthew chapter 17, en Mateo capítulo verses 17, 14 to 27. del versículo 14 al 27, A lesson for His disciples then and for us as His disciples today. una lección para sus discípulos en ese momento y ahora a nosotros como discípulos de Cristo. Friends, when we focus on the wrong things, Señores, cuando nos enfocamos en las cosas equivocadas, when we
focus on the brokenness of this world, cuando nos enfocamos en el quebrantamiento de este mundo it will solamente, lead to distress. nos va a llevar a la angustia, It will lead to trouble, strain, and a unsettledness. problemas, estrés, inquietudes. But when we focus on the gospel, Pero cuando nos enfocamos en el Evangelio when our eyes are set on Christ and his work, y cuando nuestros ojos están fijados en Cristo y en su obra, it will lead to peace. nos va a llevar a la paz, It will lead to hope nos va a llevar a la esperanza. because it points us to the victory over all the things Porque lo que nos lleva a la victoria sobre todas las cosas that could cause us distress. que nos causan estrés. As you may remember last week, Si usted recuerda la semana pasada, this guy right here preached for us. este señor estaba predicando aquí para nosotros. Jesus and a few disciples had a true mountaintop experience. Jesús y sus discípulos estaban en el tope de la montaña y teniendo una experiencia única. The transfiguration has taken place. La transfiguración tomando lugar. And Jesus was beheld in new and exciting ways. Y Jesús fue exaltado, contemplado de una manera excitante. He was shown to be the greater Moses, Él fue mostrado como uno mayor que greater Moisés, Elijah. mayor que Elías, the greater high priest, el mayor que el sumo sacerdote, the true and promised Son of Man. el verdadero, la promesa del Hijo del Hombre. But his work is not finished. Pero su obra no ha terminado. And here's what happens as Jesus and the disciples descend the mountain, Y esto es lo que sucede cuando Jesús y sus discípulos descienden del monte and all of them begin to head toward Jerusalem again. y empiezan rumbo, dirección a Jerusalén de nuevo. Matthew chapter 17 again, Mateo 17 otra vez, verses 14 to 27. del versículo 14 al 27. Here's what the Word of God says. Esto es lo que la palabra de Dios dice. I'll read in English, and then, is it in Spanish on the screen? All right, why don't we put it up in Spanish on the screen, and I'll read it in English. Yes. Is that fine? Okay, here we go. Perdón, ustedes van a leer en español en la pantalla y él va a leer en inglés. And when they came to the crowd, a man came up to him and kneeling before him said, Lord, have mercy on my son. For he has seizures and he suffers terribly, for often he falls into the fire and often into the water. And I brought him to your disciples, and they could not heal him. And Jesus answered, O faithless and twisted generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the boy was healed instantly. Then the disciples came to Jesus privately and said, Why could we not cast it out? And he said to them, Because of your little faith, or your poor faith. For truly I say to you, if you have faith like a grain of a mustard seed, you will say to this mountain, Move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, The Son of Man is about to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and he will be raised on the third day. But they were greatly distressed. When they came to Capernaum, the collectors of the 2 drachma tax went up to Peter and said, Does your teacher not pay the tax? And he said, Yes. And when he came into the house, Jesus spoke to him first, saying, What do you think, Simon? From whom do kings of the earth take toll or tax? From their sons or from others? And when he had said from others, Jesus said to him, Then the sons are free. However, not to give offense to them, go to the sea, cast a hook, and take the first fish that comes up. And when you open its mouth, you will find a shekel. Take that and give it to them for me and for yourself. Now, let's take a second and look at the middle of this passage. Ahora, por un momento, miremos el centro de este pasaje. Verses 22 to 23. 22, versículo 22 y 23. Jesus once again explicitly states what is ahead for him. Una vez más, Jesús explícitamente les explica lo que él tiene delante. He will be delivered into the hands of men Él va a ser entregado en las manos de los hombres in the city of Jerusalem, en la ciudad de Jerusalén and he will die. y él va a morir. But praise be to God, that's not the end of the story. Y gracias al Señor, ese no es el final de la historia. He will also live again, Él va a resucitar. because he will be resurrected on the third day. Porque él va a resucitar el día tercero. This is good news. Esa es la buena noticia. But notice the response of the disciples in verse 23. Pero mire la respuesta de los discípulos. They're en el versículo distressed. 23. Ellos se angustiaron, Distressed. se entristecieron. While this should have been good news to them. Esto no pareció ser una buena noticia para ellos. Eternity altering, attitude adjusting news. Esto parecía ser una noticia de justicia en contra de él. It's not.
No lo era. because they're focusing on the wrong things. Porque ellos estaban enfocando en They otras have cosas. a wrong perspective, Ellos tenían una perspectiva equivocada. a perspective that's not just evidenced in these two verses, Es una perspectiva que no solamente que es evidente en estos dos textos, but is evidenced in the whole set of verses that we just read. sino que es evidente en todos los versículos que acabamos de leer. Here's the truth. Esta es la verdad. Like the disciples, Así como los discípulos, when we focus on the wrong thing, cuando nos enfocamos en las cosas incorrectas, we can miss the hope of the gospel. vamos a perder la esperanza del We Evangelio. can miss the peace and the joy of the gospel. Vamos a perder el gozo y la paz del Evangelio. It's possible to be even distressed by the good news. Es incluso posible estar angustiado por la misma buena noticia. What were they distressed by? ¿De qué? ¿Por qué ellos estaban angustiados? What was causing them concern? ¿Qué le estaba preocupando a ellos? Two things primarily, Dos cosas beyond principalmente. the specific news of what awaits Christ. Más allá de la noticia que le esperaba acerca de Cristo. Firstly, they were distressed by the work Primero, ellos estaban angustiados por el trabajo that Christ had given to them, que el Señor le había dado a ellos and they were distressed by the world in which they were working. y también estaban preocupados por el mundo en el cual ellos estaban trabajando. They had a wrong focus on the work that was leading to distress, Ellos tenían un entendimiento incorrecto del trabajo que lo estaba llevando a la angustia. and they had a wrong focus on the world that was also leading to distress. Y también tenían un mal entendimiento del mundo donde ellos habían sido llamados a servir que le estaba produciendo una angustia. Let's consider each of these sources of distress for the disciples. Vamos a considerar estos dos puntos de angustia para los discípulos. Firstly, they were distressed by the work, Primero estaban angustiados por el trabajo, the work of the gospel, el trabajo del the Evangelio, work of the kingdom el trabajo del reino that had been entrusted to them by Jesus. que le había sido encomendado por Jesús. We see this in verses 14 to 20. Lo vemos desde el versículo 14 al 20. Now, just a quick editing note. Pero déjeme darle una nota al margen. The English Standard Version, or what we call the extra spiritual version, La versión en inglés, que él llama la versión espiritual, it doesn't include verse 21 no incluye el versículo 21. because there's a textual variant Porque in hay the una- original languages Hay unas variantes textuales en el texto or the original original manuscripts. o en los manuscritos más antiguos. Some early manuscripts do not have verse 21, and so they've chosen to leave it out. Algunos de los manuscritos más antiguos no tenían el versículo But you can 21. see it in a footnote in your Bible. Y lo puede quizás ver en el pie de nota de su Biblia. Jesus comes down the mountain with some of the disciples, Jesús viene con algunos de sus discípulos and they are immediately greeted by a crowd y automáticamente son atrapados por una multitud, with tremendous needs, con una multitud con mucha necesidad, a crowd with obvious brokenness. una multitud quebrada. And Matthew mentions one need in particular. Y Mateo menciona una necesidad en particular. A father comes to Jesus. Un padre viene a Jesús He's begging for the life of his son, clamando misericordia por su hijo, who we will later find out is demon possessed. que más adelante vemos que estaba poseído por demonios. And listen to this. Y escuche, He's already approached the disciples, él ya fue donde los but they discípulos, were unable to help this man and his son. pero los discípulos no pudieron ayudar a este niño. Obviously, the father's concerned, Por lo tanto, la preocupación del padre, but Jesus is also concerned. pero también Jesús está preocupado. He expresses deep concern about their inability to heal this boy in verse 17. Jesús muestra una preocupación al ver que sus discípulos no tienen la capacidad de sanar a este niño. He expresses deep concern about the state of his people Él muestra una preocupación por el estado de su gente, because he knows what awaits. porque él sabe lo que le espera. He knows that soon the work that he's about to do will be the work of the disciples only. Y él sabe que el trabajo que él está haciendo y sus discípulos van a hacer, él va a hacer solamente el trabajo que los discípulos. Because physically he tendrán que will no hacer. longer be with them, Pero Jesús no va a estar físicamente con ellos. and they will be about the work of the kingdom Y ellos van a estar a cargo del trabajo del and reino rescuing the broken. y ayudando al quebrantado. And after Jesus rebukes the demon and heals the boy, Y cuando Jesús echó fuera el demonio y lo sanó, again displaying his unique authority, una vez más una manifestación de su autoridad única, the disciples come and they ask him a question. los discípulos vinieron y le hicieron una pregunta. They've heard his rebuke. Ellos escucharon que lo They've echó seen fuera. the lack of power they had in that moment. Ellos vieron la falta de poder que ellos tenían en ese momento. And they asked Jesus, why were we not able Y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿por qué no podemos to heal this boy, sanar a este niño? to cast out the demon? Echar fuera ese demonio. After all, they had already been given the authority of the kingdom. De hecho, ya ellos habían recibido el poder del In reino. chapter 10, verses 1 and 8, En el versículo 10, versículo 1 al 8. and they had already participated in miracles. Y ya ellos han participado en milagros. In Matthew 14 and 15, Mateo
capítulo 14 y 15. Yet when the time came to act in this moment, Y cuando llegó el tiempo de actuar en esta oportunidad, they could not do it. no pudieron hacer nada And they're distressed. y estaban angustiados. Jesus says to them Jesús le dijo in answer, y le respondió, it's because of their little faith. es por su falta de fe Or maybe better said, their poor faith. o su The fact that they placed their faith in the wrong thing. por su poca fe que han puesto su fe en las cosas incorrectas. Because if they had the faith of even a mustard seed, Porque si ellos hubiesen tenido la fe como una semilla de mostaza and it was placed in the right place, y la hubiesen puesto en el lugar correcto, on the right object, en el objeto correcto, they could move mountains. ellos pudieran mover montañas. Because they placed their faith in the wrong Y thing, porque pusieron su fe en las cosas incorrectas, their ministry, their work was ineffective. su ministerio, su trabajo fue inefectivo. Here's what happened in all likelihood. Eso es lo que pasa. The disciples forgot the source of their power, Los discípulos olvidaron la fuente de su the poder, source of their authority. la fuente de su autoridad. Although Jesus had given them the keys to the kingdom, Y aunque Jesús le ha dado la llave del reino, their work could not be separated from Christ. su trabajo no puede ser separado de Cristo, apartado Even de their Cristo. work after he leaves Aún su trabajo cuando Él se vaya is still his work. es todavía el trabajo de Cristo. They're simply extensions of the work of Christ. Ellos van a ser extensiones de la obra de Cristo. If they did not place their faith in him, Si no ponen su mirada y su fe en Cristo, if they did not trust in him alone to accomplish the things they were asked to do, si no confían solo en Cristo para hacer lo que Él le ha encomendado, if they did not continue to rest in the power of Christ alone, si ellos no continúan descansando en el poder de Cristo solamente, their work would be fruitless. su obra va a ser sin fruto. It estéril. reminds me of a story in Acts chapter 19, Me recuerda una historia en Hechos capítulo 18, verses 11 to 20, versículo del 11 al 20. about a group of people called the sons of Sceva. Un grupo de gente llamado los hijos de Esquiva. If you haven't read this story, you should read it. It's pretty funny. Si la lees es bien divertida. Basically, there are these itinerant Jewish exorcists. Ellos eran cazafantasmas itinerarios. I'm just kidding, you just say Ghostbuster. Ellos eran cazadores de demonios Well, kinda like that. itinerantes. Yeah, talk about something interesting on a business card, right? Algo interesante. Itinerant Jewish exorcists. Sí, exorcistas judíos itinerantes. And they see the power of the name of Jesus being used by his apostles. Ellos vieron el poder de los discípulos de Cristo usado por sus apóstoles. And even though they don't believe in Christ, Y aun cuando ellos no creían en Cristo, they try to claim the name of Christ ellos habían usado el nombre de Cristo for their own benefit, para su propio beneficio, for financial benefit. para beneficios financieros. So the people will continue to hire them Así que ellos continuaban haciendo to eso cast out demons. para echar fuera demonios. And there's a great interaction in verses 13 to 16 of Acts 19, Y hay una increíble interacción en el versículo where 18 del 13 these en adelante. itinerant Jewish exorcists try to exorcise a demon, Y ellos estaban tratando de echar fuera estos demonios de manera itinerante. but the demon doesn't obey. Pero los demonios no obedecían. In fact, he asked the question, or the demon asked the question, "Who are you?" Y los demonios le preguntaron, ¿quiénes son ustedes? And they're like, "Don't worry about us. We're trying to cast you out in the name of Jesus." No, nosotros te estamos tratando de echar fuera en el nombre de Jesús. And he says, "Well, Jesus I've heard of, Ah, bueno, de Jesús conocemos, but I have no idea who you are, pero no tengo ni idea quiénes son because ustedes. there's no power, no true power within them, Porque no hay ningún poder en ustedes. because their faith is not placed in the right thing." Porque su fe no está puesta en el lugar And the correcto. demon actually beats these guys up, and they leave naked and wounded. Y el enemigo, los demonios lo vencieron y lo dejaron desnudos. I heard Matt Chandler speak about this passage one time, Yo escuché al pastor Machanle hablar de este and he says, pasaje. "I don't know a lot about getting in fights, Yo no sé mucho acerca de peleas de bandas, but if you leave naked and wounded, things didn't go so well for you." pero si tú terminas desnudo, terminaste feo. Fue fea la pelea. Here's the point. Este es el punto. If you claim the name of Jesus without dependence upon Si Jesus, usted anda reclamando el poder de Jesús sin la autoridad de Jesús, sin if poner you su try gran to do Jesús. the work of Jesus without true faith in Jesus, Si trata de hacer el trabajo de Jesús sin poner tu fe en el Jesús, your work will be ineffective. tu trabajo va a ser inefectivo. The disciples were trusting in themselves to accomplish this work. Los discípulos estaban confiando en ellos mismos para hacer el They trabajo. thought that once they had been given authority, Ellos pensaron que una vez que tenían la autoridad, they didn't still need to rely on Jesus. ellos no tenían que descansar más en Jesús. But that's not the case. Pero eso no es el caso.
anything we do as disciples Todo lo que nosotros hacemos como is discípulos always rooted in Christ. siempre está enraizado en Cristo. Showing off for your own glory Mostrar y tu propia gloria will quench the spirit, va a menguar el espíritu. but humbly working for Christ's glory Pero un trabajo humilde para la gloria de Cristo will unleash the spirit. va a liberar el espíritu. Friends, Amigos, if we do not depend on Jesus to accomplish the work he's given us, si no dependemos de Cristo para hacer la obra que nos ha confiado, we will be distressed. vamos a estar angustiados. We will be ineffective. Vamos a ser inefectivos. It was true then, Fue verdad en and el it is pasado true now. y es verdad en el presente. We can try to grow this church, Nosotros podemos tratar de hacer crecer esta First iglesia, Baptist Church of Irving, la primera iglesia de Irving in our Bautista, own strength. con nuestras propias fuerzas. We can try to meet the needs of this city and this world in our own strength. Podemos tratar de suplir para las necesidades de esta ciudad y de este estado por We can nuestra try propia to fuerza. love one another in our own strength. Podemos tratar de amarnos unos a otros en nuestras propias fuerzas. But when we do these things in our own strength, Pero cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas, we will fail. vamos a fracasar. We will be distressed. Vamos a estar angustiados. We will ask Jesus, why aren't you using us? Y vamos a terminar preguntándole a Jesús, ¿por qué no podemos And he hacerlo? will say you're relying on the wrong thing. Porque te has estado confiando en las cosas equivocadas. You've got poor faith. Tienes poca fe. It's not focused on the right thing. No estás enfocado en las cosas correctas. You're not relying on the right power, the right person No estás confiando en el poder correcto, en la persona correcta to accomplish the work. para cumplir y alcanzar el mundo. Whatever work Lo que funciona we have been called to do, y hemos sido llamados a hacer, it must be done in humility, tiene que ser hecho en humildad, with the power of the resurrection in con el mind. poder de la resurrección en nosotros. The disciples were distressed by the work, Los discípulos estaban angustiados por el trabajo, but they were also distressed by the world in which they worked. pero también estaban angustiados por el mundo en el cual ellos estaban trabajando. We see this in verses 24 to 27. Y lo vemos en el versículo 24 al 27. Another interaction, interesting, between Peter and Jesus. Otra interacción interesante entre Pedro y Jesús. Peter is approached by some tax collectors, Jesús se le acercó un cobrador de impuestos and they're collecting for the temple tax. y ellos estaban colectando dinero para el templo. The temple tax began way back before there was a temple. Bueno, los impuestos del templo era cuando el templo existía aún. In Exodus chapter 30, En verses Éxodo- 11 to 16. En Éxodo 30, versículo 11 al It was 13, originally taken to help support the work of the tabernacle, ese impuesto era tomado para usar y apoyar la obra del tabernáculo, but it was later extended to help support the temple. pero luego fue usado para apoyar el templo, para You see it construir. mentioned in places like Nehemiah chapter 10. Usted lo ve, por ejemplo, en Nehemías capítulo 10. Every male over the age of 20 Todo hombre por encima de la edad de 20 años was to give a tax to the temple during the annual census. tenía que dar un impuesto para el templo que se cobraba en el censo anual. So these collectors come, Así que estos cobradores de impuestos vinieron, they approach Peter for some reason, se le acercaron a Pedro por alguna razón and they ask, does Jesus pay this tax? y le preguntan por qué Jesús no ha pagado sus Will he impuestos. support the temple? Él apoya el templo. And Peter immediately says yes. Y Pedro dice, claro, But in his answer, pero su respuesta, he seemingly fails to understand why Jesus will pay it. él aparece no estar claro de por qué y entender por qué tendría que pagar Jesús los impuestos. And Jesus wants to make sure that he understands. Y Jesús quería tener claro que él entendiera. It's not because Jesus is under obligation to pay this tax, No es porque Jesús está bajo la obligación de pagar los impuestos, but he will do it for the sake of the kingdom. pero él lo iba a hacer por el reino de los cielos. He will do it for the sake of the work. Él lo iba a hacer por el trabajo. Look at the interaction again between Jesus and Peter in verses 25 to Mire la 27. interacción entre Jesús y Pedro, versículos 25 y 26. Peter says yes. Pedro dijo sí, He comes into the house. y cuando él llegó a la casa, Jesus says to him, what do you think, Simon? Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? From whom do kings on the earth take toll or tax? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? From their sons ¿De sus hijos or from others? o de los extraños? And when Peter said from others, Y cuando respondió de los extraños, Jesus said to him, Jesús le dijo, then the sons are free. entonces los hijos están exentos. However, not to give offense to them, Sin embargo, para que no los escandalicemos, go find the tax in the mouth of a fish encuentra el pago de los impuestos en la boca de un pescado and pay it for you and for me. y paga por ti y por mí.
does the son of a house have to pay that house? ¿Tiene el hijo de la casa que pagar por la casa? Not typically. No, Now, if típicamente. Jude ends up living in our house when he's 30, he's probably going to have to pay to live in that house. Su hijo Jude, cuando tenga 30 años, tiene que pagar por estar en la casa. But typically, Pero a king típicamente, does not charge his own family to support his house. un rey no le carga a su propia familia el que pague su casa. Jesus is the son, Jesús es el hijo and the temple is his father's house. y el templo es la casa de su padre. He doesn't need to pay the tax because his father owns the house. Él no tiene que pagar impuestos porque su padre es dueño de la casa. But del he templo. will pay the tax Pero él va a pagar los so impuestos as not to give an offense. para que ellos no se escandalicen y se ofendan. I love the perspective that Jesus has here about his place in the world Me encanta la perspectiva que Jesús tiene aquí de su lugar y del mundo. and how it encourages us not only in our view of who Jesus is. Y nos motiva no solo desde la perspectiva de quién Jesús es, There's another declaration of Christ about his deity, sino que también es otra declaración de la deidad de Jesús, about his place before the Father, de su lugar delante del Padre. but also how it encourages us to think about our relationship Pero también nos anima a nosotros a ver nuestra relación con between the two kingdoms that we live in. él, de dos reinos en el cual nosotros vivimos. Remember, church family, we are citizens of a greater kingdom. Recuerda, iglesia, nosotros somos ciudadanos de un reino mayor And we're also citizens of an earthly kingdom. y también somos ciudadanos de un reino terrenal. Now, the ultimate kingdom demands our ultimate loyalty, Claro, nuestro reino celestial demanda nuestra lealtad final but we should respect our earthly kingdom in order not to cause offense y también debemos de respetar las leyes terrenales para no ofender y as much as is possible lo más que podamos, in order to advance the kingdom de manera que el reino siga of avanzando our ultimate loyalty. a nuestro lealtad final. And what a good thing to talk about on July 4th, Y right? qué bueno hablar de eso el 4 de julio. Listen, if we allow our allegiance to be given to the wrong kingdom, Si nosotros permitimos que nuestras legiones sean, if we allow our allegiance to be given to the wrong kingdom, nuestra lealtad vaya al reino equivocado, we will be distressed. vamos a estar angustiados. Isn't that one of the reasons that the disciples are distressed in this passage? ¿No es una de las razones por las cuales los discípulos están angustiados en este pasaje? They wanted an earthly kingdom. Ellos querían el reino terrenal. And if Jesus goes, Y cuando Jesús se vaya, how's that going to happen? ¿cómo eso va a suceder? How are we going to be able to rule over all these people who have oppressed us? ¿Cómo vamos a lidiar por encima de todas estas personas? ¿Cómo vamos a gobernarles? But if we view this world in the right way, Pero si si vemos este mundo con el lente correcto, it's free. es gratis. In fact, De we will hecho, be better citizens of this world. Vamos a ser mejores ciudadanos de este mundo. We'll be better citizens of the United States Vamos a ser mejores ciudadanos de este país if we remember where our ultimate true citizenship lies. si nosotros recordamos cuál es nuestra ciudadanía final. It's freeing, isn't it? Es gratis. We'll see the limitations of this world. Vamos a ver las limitaciones de este mundo. We'll be aware of the faults of even this great country. Vamos a ver las faltas aún de este país. And we'll be reminded Y vamos a ser recordados that this world is not all that there is. que este mundo no es todo lo que And our presenta. hope will be put in something greater. Y que nuestra esperanza va a estar puesta en algo mayor. Friends, I love the United States of America. Amigos, hermanos, yo amo Estados Unidos de I know América. you do too. Yo sé que ustedes también. This is the greatest country in the history of the world. Este es el país más glorioso en la historia de todo el mundo. The ideals we strive for as a country have never been striven for in other countries in the history of the world. Los ideales que nosotros abrazamos como nación no son abrazados por ninguna otra nación en el mundo. But if our ultimate hope is rooted in the United Pero si States, nuestra esperanza final está enraizada en este país, it will disappoint us. nos va a decepcionar. Why? ¿Por qué? Because this world is fading. Porque este mundo está acabando, It's passing away. está pasando. The United States has a role to play in God's sovereign plan, Estados Unidos es un país que fue establecido por la soberanía de Dios, but it will not last forever. pero no va a permanecer por siempre. It will pass away with this world. Va a pasar con este mundo. But God's kingdom Pero el reino de Dios will never pass away. nunca va a pasar. Never pass away. Nunca va a pasar. Now listen, I'm not saying that politics Mire, yo no estoy hablando de políticas and the actions of this world are unimportant. y que las acciones de este mundo no son importantes. No estoy They diciendo are eso. important. Son importantes. There are significant repercussions for our lives Son importantemente significativas para nuestras vidas and the advancement of the y gospel para el avance del evangelio, based on what happens in our country. basado en lo que sucede en nuestro país. We just want, though,
that importance to be situated rightly Nosotros lo que queremos es que esa importancia la situemos en el lugar correcto. under the ultimate rule and reign of Jesus. Bajo el último gobernador y el mayor gobernador que es Jesús. We must strive to not be distressed by this world, Nosotros debemos de enfocarnos, de no distraernos y de angustiarnos en este mundo, but simply remember that we were made for another. sino recordar que nosotros vamos a permanecer aquí el uno por el otro. The gospel frees us El Evangelio nos libera from this distress. de esta angustia. This is what Jesus ultimately wants to remind his disciples of ¿Qué- in verses 22 and 23. ¿Qué era lo que Jesús estaba tratando de recordarle en el versículo 22 y 23 a sus Our discípulos? ultimate hope is secure because of the death, burial, and resurrection of Christ. Nuestra última esperanza está segura por la muerte y la resurrección de Cristo. He has brought peace, true peace, to our distress. Él compró la paz que nosotros necesitamos sobre nuestra angustia. It is the resurrection of Christ that enables our work. Es la resurrección de Cristo que nos habilita a hacer su trabajo. It is the resurrection that points us to a future that sustains our Es work. la resurrección de Cristo que nos apunta a un futuro que sostiene su obra, que es sostenida por The Él. gospel frees from distress El Evangelio nos liberta de la angustia, because it reminds us that the work is His porque nos recuerda que su obra es suya and it is finished. y esta ha sido terminada. No wonder Jesus keeps telling His disciples about what is to come, Pues no se sorprenda por qué Jesús le está diciendo lo que va a suceder. A sus even though discípulos. they don't quite get it yet Aun cuando ellos no lo entendieron en el and momento. won't until the other side, Y no lo van a entender hasta más because adelante. they need to remember the gospel. Porque ellos necesitaban recordar el Evangelio. It is the source of their work Es la fuente de su trabajo and what will sustain them in their work, y es lo que lo va a sostener en su trabajo. even as they live in tension, Aun cuando vivan en medio de la tensión. even as there's opportunity for distress. Aun cuando tengan oportunidades para angustiarse. They have to remember where true peace is found. Ellos tendrán que recordar dónde viene la verdadera paz. And friends, we must learn that lesson as well. Hermanos, nosotros también tenemos que aprender esa lección también. So how should we respond to this text Ahora, this ¿cómo morning? respondemos a este texto en esta How mañana? should we think about the teaching of Jesus here? ¿Cómo podemos pensar esta enseñanza que Jesús está dando aquí? Let me offer you 4 responses for us to pray through today Déjeme darle 4 respuestas as a la luz de those who este have texto, gathered to listen to the Word of God. a todos los que se han reunido a escuchar la palabra de Dios. Firstly, set your eyes on Jesus. Primero, fija tus ojos en Jesús. As the people of God, can we commit Como pueblo de Dios podemos comprometernos to think continually on Jesus and His gospel? a pensar continuamente en Jesús y en las buenas nuevas de su evangelio. Don't allow yourself to be consumed by the brokenness of this No world. dejes que te consuma toda la preocupación y el quebrantamiento de este mundo. Allow yourself to be consumed by the hope of the gospel. Deja que sé consumido por las buenas nuevas del evangelio. Friends, we should not be surprised No nos sorprendamos, hermanos. if we spend hours a day on Facebook, Si pasamos horas al día en Facebook, hours a day on Twitter, horas al día en Twitter, hours a day on Instagram, horas del día en Instagram, hours a day watching CNN, horas al día viendo CNN, hours a day watching Fox News, horas al día viendo Fox News and little to no time in the Word of God, y ningún tiempo en la palabra de Dios, and end up distressed. entrar en esta angustia. What are you focusing on? ¿Dónde te estás enfocando? What are you allowing to fill your mind? ¿Qué estás dejando que llene tu mente? What are you allowing to guide the way that you look at the work of the gospel and this word? ¿Qué estás dejando world? que dirija la manera como tú ves el evangelio y la obra de Cristo en este mundo? If you feel that distress, Si tú sientes esa angustia, if you feel that si anxiety, sientes esa ansiedad, if you feel that unsettledness, si sientes esa incomodidad, esa inquietud, let's go back to the word. volvamos a la palabra. Let's go back to Jesus. Volvamos a Jesús. Let's go back to the Bible. Volvamos a la Biblia. Let's let our hearts and our minds be filled with the gospel, Dejemos que nuestro corazón y nuestra mente sean llenadas y saturadas del evangelio, knowing that that is what brings ultimate peace. sabiendo que esto es lo que nos va a traer la paz en medio de este Church, quebrantamiento. set your eyes on Jesus. Iglesia, fijen sus ojos en Jesús. Secondly, Segundo, rely on Jesus for the work. confía en Jesús para el trabajo. The task that we have been given as disciples, El trabajo que se nos ha encomendado como sus it's discípulos huge. es grande, It's difficult. es difícil, It's overwhelming, really. es abrumador. And we cannot do it apart from Christ. Y no lo podemos hacer fuera de Cristo. And the second we think we can, En el segundo que pensamos que we podemos, have failed. hemos fracasado. Listen, guys, we can draw a crowd if we want to. Hermanos, nosotros podemos pensar que You know as well as I do, if we posted a sign that said free pizza, nosotros, what is it? if we posted a sign that said Si free pizza, podemos afuera un letrero que diga pizza gratis, vienen los hispanos.
People would show The up. Hispanic will come. Well, Everybody will come. everybody will come. Everybody will come. Especially college students, right? Específicamente los estudiantes de universidad. Free food, I'm there. We can draw a crowd Nosotros podemos traer una multitud with free food. con pizzas gratis. But what happens when the food's gone? Pero ¿qué pasa cuando la comida se vaya? We can draw a crowd by a certain kind of music. Nosotros podemos traer mucha gente por el tipo de música. We can draw a crowd by certain programs. Nosotros podemos traer mucha gente por programas. Y We can draw a teleprogramas. crowd using every evidence of the wisdom of man. Nosotros podemos traer gente usando toda la sabiduría de los hombres, But they will not last. pero no van a permanecer. It's not a firm foundation No to es build the church upon. Una fundación firme donde levantar la iglesia. We must ultimately rely on Christ to build his church. Debemos de confiar en Cristo para el levantamiento de su iglesia, Because he has promised he will do it. porque Él prometió que lo iba a hacer. Now, can I say a personal word here? Ahora, déjeme decirle una nota personal. Can I use my own personal note? Now, some of you may even be distressed because of news that you heard about me this past week. Algunos de ustedes se han angustiado por la noticia que han escuchado reciente de la salida del pastor Jared, That Jordan and I have accepted the invitation to become the senior pastor of a new church. de que él y su esposa han aceptado la invitación de ser pastores en una iglesia nueva en Carolina del Norte. And that may be a little distressing to you. Y quizás es un poco angustiador. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Who's going to lead us? ¿Quién nos va a dirigir? Who will be the next pastor? ¿Quién va a ser el próximo pastor? Who's going to make decisions in the meantime? ¿Quién va a tomar las decisiones mientras tanto? But friends, Hermanos, who is ultimately responsible for the work of this church? ¿quién es el responsable final de la obra de esta iglesia? It's Christ. Es Cristo. Christ is the one who builds his church. Cristo es el que Christ is the construye one su who iglesia. leads his church. Cristo es que levanta su iglesia. This church is still in the hands of the great shepherd, Esta iglesia está en las manos del gran pastor, the good shepherd. el buen pastor. And while there are things to be unsettled about, Y hay algunas cosas que deben de arreglarse. you can ultimately trust Usted puede confiar in the goodness and the provision of Christ. en la bondad y en la provisión de Cristo. The church is not the work of man, La iglesia no es una obra de hombres, it's the work of Christ. es la obra de Cristo. Thirdly, Tercero, let's remember the reality of this world. recordemos la realidad de este mundo. It is passing away, Está pasando, hermanos. and our loyalty must be to something greater. Y nuestra lealtad debe estar sobre algo mayor. We want to pray for our country. Queremos orar por nuestra We want to nación. love our country. Queremos amar nuestra We nación. want to be good citizens of our Queremos country. ser buenos ciudadanos de nuestra nación. And we want to thank the Lord for how he has sovereignly used this country Y queremos darle gracias a Dios por cómo ha usado esta nación soberanamente to accomplish his purposes. para llevar a cabo sus propósitos. But Pero do we keep our love for country in right perspective? debemos de mantener nuestro amor por esta nación desde una perspectiva correcta. Do we remember where our ultimate citizenship lies? Debemos de recordar dónde nuestra ciudadanía, cuál es nuestra ciudadanía eterna. When things aren't going the way you want them to in this world. Cuando las cosas no vayan como tú quieres en este mundo. When the person you wanted to win an election doesn't win. Cuando la persona que tú quieres que gane la elección no gana. When the Congress is making decisions that you don't agree with. Cuando el Congreso toma decisiones con el cual tú no estás de acuerdo. When the Supreme Court is ruling in ways that shock you. Cuando la Suprema Corte de Justicia toma decisiones que te afectan, te impactan. Are you disproportionately distressed? Te angustias desproporcionalmente. Not to say that we shouldn't be concerned, No que no deberíamos preocuparnos, but are you distressed to the point where you're losing hope? pero te angustias al punto de perder tu esperanza. And does that reveal that you've placed your hope in the wrong place? Eso revela entonces dónde está puesta tu esperanza. It's not an earthly kingdom No es en un reino that we're terrenal waiting for. que nosotros estamos esperando, We're hermanos. waiting for a new kingdom Estamos esperando un nuevo and a reino, new heaven and a un new nuevo earth, cielo, una nueva united by tierra, a new Jerusalem, levantado en una nueva where Jerusalén, King unida, Jesus will reign donde forever. nuestro rey va a reinar por siempre, hermanos. Amen. Amén. Again, not to say these things are unimportant, De nuevo, no es que estas cosas no sean importantes. but friends, we just read the book. Hermanos, podemos leer el We know libro. how this is going to end, Nosotros sabemos cómo va a terminar la historia and we know where our ultimate hope should lie. y nosotros sabemos cómo va a lucir nuestra esperanza final. Do you remember the reality of this world? Usted recuerde And la does your realidad de life, este mundo. your language, En your posts, en tu vida, en tu lengua, en on tu your social lenguaje, media, en la social media, do they reflect that ultimate remembrance? que ellos reflejen dónde está tu esperanza And final. finally, Y finalmente, And most importantly y lo today, más importante, if you don't know Jesus, si no conoces a Jesús, would you come to him in faith? ven a Él en fe. I think the most striking display of faith in this whole passage
is the father of the demon-possessed son. Yo creo que la persona que más muestra una crisis así en la cual se encontraba de fe es la de este padre angustiado por su hijo. He's desperate, Está desesperado. and he comes to Jesus in desperation. Y viene a Jesús en desesperación. He desesperado. knows his desperation, Él sabe su and desesperación. he says, Lord, have mercy. Y él dice, Señor, ten misericordia. I recognize your authority. Yo reconozco tu autoridad. I recognize that you're different. Yo conozco que tú eres diferente a los I demás. recognize you're the only person that can help my son. Yo reconozco que tú eres el único que puede ayudar a mi hijo. Would you have compassion? Puedes tener compasión de mi hijo. And if we've learned anything in the Gospel of Matthew to this point, Si nosotros hemos aprendido algo a este punto en el Evangelio de Jesus, Mateo, Jesus loves to use his power a Jesús usaba su poder y su autoridad to save those para salvar a aquellos who come to him asking for mercy. que venían a él pidiendo por And misericordia. the Bible says if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord Y la Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor and believe in your heart that God raised him from the dead, y crees que Jesús fue levantado de los muertos, you can be saved. puedes ser salvo. You can experience the mercy of Christ. Puedes experimentar la misericordia de Dios. Would you receive that today? ¿Vas a recibir eso en esta mañana? I can't think of a better way to respond to this, Hay to una this manera passage, también muy buena de responder esta than to mensaje, place your eternal hope donde tú pongas tu esperanza eterna in the resurrected Christ. en la resurrección de Cristo. Now, friends, the first thing we're going to do in response today, though, Amados hermanos, la manera como vamos a responder, la primera forma como vamos a responder en esta is mañana partaking in the Lord's Supper together. es tomando la cena del Señor juntos. A communication, Es una comunicación, a visual representation es una representación visual of our ultimate hope de nuestra esperanza final. being in nuestra eterna. Christ. Está en Cristo. You know what families do on the 4th of July? ¿Usted sabe lo que las familias hacen el 4 de julio? They eat together. Ellos comen juntos. So why should we, as the family of God, ¿Por qué nosotros como familia de Cristo not eat together today no tomamos la cena del Señor and the juntos? supper that God has outlined for Y la us? cena del Señor que nos ha dado a nosotros. And as a reminder, Como un recordatorio. if you're a follower of Christ, Si tú eres seguidor de Cristo, you're a part of the family of God, tú eres parte de la familia de Dios, you are welcome at this table. estás invitado a la mesa. We would love for you to partake of this supper with us. Queremos que tomes la cena con nosotros. But if you're not a follower of Si Jesus, tú no eres un seguidor de Cristo, if you're not a part of the family of God, si tú no eres parte de la familia de Cristo, because you haven't given your life to the Son of God, porque no has rendido tu vida al señorío de Cristo, then we would ask you to not partake today, te invitamos a que no la tomes hoy. to just observe Solo observa at the testimony of this people el testimonio de esta gente, who have said quien han dicho, that our ultimate hope is in que Jesus, nuestra última esperanza está en Cristo. and we're relying upon Him for Y everything. nosotros estamos confiando en Él para toda nuestra vida. And it's our prayer the Lord would use that Y es nuestra oración de que Dios use to esto draw you to Himself. para traerte a sí mismo. Now, is there anybody in this room who has not received the elements when you came in today? Si hay alguno de ustedes que no ha recibido los elementos cuando entraron Would you a la- raise your al hand salón, pueden if levantar you su need- mano. ¿Ok? Our deacons will come around and be sure that you get those. Algunos diáconos van a venir y le van a proveer. And as the deacons prepare Y mientras los diáconos se preparan, by passing the elements, pasando los elementos, would you just make sure there's nothing in your heart, puedes asegurarte de que no hay nada en tu corazón, by the help of the Spirit, que con la ayuda del Espíritu Santo, that would make the testimony you're about to give que dé testimonio de lo que tú vas a tomar, that Jesus has satisfied you, que Jesús te ha satisfecho completamente. a false testimony? Is there anything you need to confess? Hay algo que tú tengas que confesar, Is there anything you need to repent of hay algo de lo que te tengas que arrepentir, to make sure you partake of this supper in the right way? de manera que tomes este elemento de la manera correcta. Let me pray for us. Déjenme orar por ustedes. Father, we're grateful Padre, estamos agradecidos. for how you have given us your Son. Padre, como nos has dado tu Hijo Cristo, We're grateful for the gospel estamos agradecidos por el Evangelio and how it frees us from the distress of this world. y cómo nos libera de la angustia de este mundo. As we take this supper today Mientras tomamos la cena del Señor hoy and we are reminded visually of the work of y Christ, recordamos visualmente la obra de Cristo, would you encourage us nos anímanos, Señor, and remind us y recuérdanos that our hope is not in this world, que nuestra esperanza no está en este mundo, but is in another? está en otro. We pray this in the name of Jesus. Oramos esto en el nombre de Amen. Jesús. Amén. Would you take your elements? Puede tomar sus elementos, Open them. ábralo. I'm going to be reading from 1 Corinthians chapter 11, Voy a estar leyendo de 1 de Corintios capítulo 11, beginning in verse 23. empezando en el versículo 23. Here's what Paul wrote to the Corinthian church. Esto es lo que Pablo escribe a la iglesia de Corintios. For I received from the Lord what I also delivered to you, Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, that the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan
And after he had given thanks, y después de dar gracias, thank you, Lord, lo partió, gracias Señor, he broke it and said, lo partió y dijo, this is my body, which is for you. este es mi cuerpo que es para vosotros, Do this in remembrance of me. hacer esto en memoria de mí. And in the same way, Y de la misma manera, he took the cup after supper, saying, él tomó la copa, this cup is the new covenant in my blood. está diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Do this as often as you drink it Hacer esto cuantas veces la bebáis in remembrance of me. en memoria de mí. For as often as you eat this bread and drink this cup, Porque todas las veces que coméis de este pan y bebéis de esta copa, you proclaim the Lord's favor until he comes. la muerte del Señor His proclama death hasta till he que comes. venga. And he is coming, amen? Y Él viene, vuelve, And amén. that's where our ultimate hope Y esa es nuestra lies. esperanza final. Ahí descansa Let's nuestra stand, esperanza church final. family, and respond in singing Vamos a ponernos de pie a responder adorando al Señor, to our good God. a nuestro Dios, que es bueno.